Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. Empezaré diciendo, señor presidente, señores asambleístas, lo que ya he dicho algunas veces en este pleno. Lo que mal se concibió en la Asamblea Constituyente como Constitución de la República, hoy día da sus frutos a través de la expedición de leyes que de ninguna manera pueden adecuar o viabilizar la aplicación de preceptos constitucionales contradictorios en esas normas que pidió la Constituyente a través de estas leyes o de estos proyectos de ley que hoy comenzamos o estamos tratando. El proyecto de la nueva Ley de Educación Superior contiene contradicciones terribles, desnaturaliza conceptos como el de la autonomía que deben tener las instituciones de educación superior. ¿Cómo puede haber autonomía con intervención del gobierno? El Consejo de Educación Superior tiene que ser un ente totalmente independiente del gobierno. No puede manejarse a través del Ejecutivo. Y observen lo que dice, con su venia, señor presidente, el artículo 355 de la Constitución, redactado por ustedes en su último inciso. La función ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema. Y esto, ojo, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. Esta prohibición en la Constitución se contradice con la intervención del Ejecutivo a través de sus representantes y de su manejo en el Consejo de Educación Superior que se quiere o se pretende crear mediante esta ley. Es inconstitucional, gravísima contradicción de la ley con la Constitución, pero parecería que estamos volviendo al concepto del Estado absolutista, centralista, totalitario, concebido por Richelieu en su época, inspirado en Luis XIV cuando dijo: el Estado soy yo. Y ahora, quienes pretenden quedarse en el poder en este país, no por un periodo, sino por sécula seculorum y quién sabe hasta cuándo, pretenden que el Estado debe someterse a ellos y se olvidan que son mandatarios, empleados de todo el pueblo ecuatoriano, como somos también nosotros los asambleístas, y a quienes debemos responder es al pueblo y no a 4 vasallos que lo único que hacen es tal vez, y aquí presumo que el presidente de la República tiene buenas intenciones, que el presidente de la República ha tenido ideas que podrían haber sido cristalizadas en beneficio de toda la sociedad del país, pero que lamentablemente por 4 adulones, por 5, para los que priman sus intereses y no los de todo el pueblo, este país está yendo al descalabro. Pudieron pasar a la historia porque tuvieron todo, tuvieron recursos, tuvieron los votos del pueblo, tuvieron asambleas, pero hoy concentran los poderes y en vez de estarnos constituyendo en un Estado democrático, pluralista y de respeto a las libertades, estas se las conculcan y se vulneran los más elementales derechos, que no son derechos consagrados en la Constitución, son derechos como la libertad que Dios nos dio a todos los seres humanos cuando nos creó. Pero, señor presidente y señores asambleístas, voy a referirme concretamente a contradicciones que están en la ley. Y aquí parecería que hubiese componendas tras bastidores. ¿Para qué? Para favorecer a algunos, para que voten o aprueben este proyecto de ley. Y es muy fácil porque es evidente lo que dice el proyecto. Lean lo que dice la disposición transitoria 10ª del proyecto. Con su venia, señor presidente. ¿Qué dice?
En el plazo de un año, contado a partir de la vigencia de esta ley, la función ejecutiva realizará los trámites legales, la función ejecutiva correspondientes para crear la Universidad de Pedagogía, la Universidad de las Artes, la Universidad Regional Amazónica y la Universidad del Cañar con sede en Azogues y el Conservatorio Superior de Música. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué sustentan esta disposición transitoria? En una componenda para tal vez contentar a ciertos asambleístas que tienen intereses en que se creen estas instituciones de educación superior. Eso es inmoral, antiético y por lo tanto ilícito, señor presidente y señores asambleístas. Y esa disposición se contradice con la disposición transitoria 22ª. Pero lean también lo que dice el artículo 210 y el 211, cuando habla, y esto es contradictorio con la Constitución, cuando habla de las sanciones, y en el artículo 210, si no me equivoco, del proyecto, se le da facultad al presidente de la República para que mediante el 211, en concordancia con el 210 del proyecto y en contradicción total con la Constitución, dice derogatoria de la ley de creación o expedición del decreto ejecutivo. Dice que la extinción se efectivizará legalmente. Legalmente crean una inconstitucionalidad. Una vez que la Asamblea Nacional expida la ley derogatoria, la ley de creación del Centro de Educación Superior suspendido, eso está bien. O cuando, esto es lo grave, la función ejecutiva expida el decreto derogatorio de funcionamiento de la universidad o escuela politécnica que haya sido creada por este medio. Se vulnera la autonomía, se desbarata y desnaturaliza, el sistema jurídico, se violenta la Constitución, se la atropella en forma burda y, señores, perdónenme, se consagra la dictadura cuando se le da al presidente de la República una facultad que solamente tiene la función legislativa por disposición constitucional. Entonces, no se puede legislar de esta manera, no se puede legislar así. Estamos ustedes y nosotros no podemos ser cómplices de aquello y no podemos quedarnos callados. Pueden aprobar esta ley inconstitucional. Es evidente la flagrante violación constitucional, el atropello burdo a la norma constitucional que ustedes mismos crearon. Lo que hacen con la mano lo borran con el codo. La gratuidad consagrada y de la que tanto hicieron propaganda política electoral en época de campaña, hoy día desaparece con esta ley. La gratuidad consagrada en la Constitución es sometida en esta ley a parámetros que desbaratan la gratuidad hasta el tercer nivel. Yo llamo a la reflexión, señor presidente y señores asambleístas, porque no podemos legislar de esa manera, porque lo que hoy día ustedes hacen sienta un presidente funesto para que mañana ustedes, si no son mayoría, venga otra mayoría, Dios no quiera, y haga lo mismo basado en lo que hicieron antecesores como ustedes, que están violentando la Constitución, la norma constitucional que ustedes mismos concibieron y crearon. Le resta un minuto. Gracias, señor presidente. Y para terminar me voy a referir a algo que tampoco está en este proyecto de ley, que debe estar. El mandato 14, que fue promulgado en el registro oficial el 31 de julio, daba el plazo de un año para que el CONEA y el CONESUB, no solamente el CONEA, emitan un informe respecto del resultado de una evaluación hecha a todas las instituciones de educación superior del país. Ese informe recién fue presentado por el CONEA hace unos días, fuera del plazo. ¿Puede basarse esta legislatura
para tomar decisiones en un informe presentado a destiempo. Y si no lo hizo en su momento, porque habla el mandato que tiene fuerza de ley orgánica, habla el mandato de que se tomará una resolución. Ya esa resolución no puede tomársela. Debe entonces, para solventar aquella omisión o aquel problema, este proyecto de ley contener disposiciones que analicen cada una de esas recomendaciones del CONEA, pero que sean incorporadas a este proyecto de ley. Por la democracia y jamás por la dictadura, en contra de este proyecto, señor presidente.